Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bien, entonces vamos a empezar en esta clase con el estudio de otro dispositivo electrónico conocido como el transistor bipolar de juntura. Bien, entonces en este grupo de elementos tenemos dos configuraciones posibles que se denominan transistores NPN. Estos que ven aquí abajo tienen tres semiconductores distribuidos de la forma que están observando acá. Dos materiales tipo N en los extremos y en la base el semiconductor tipo P. Este sería el que se denomina transistor NPN. Tiene tres terminales conocidos como emisor, colector y base. Y el símbolo es el que están viendo aquí. Los tres terminales. El terminal de base justamente es el que ingresa desde la parte inferior hacia arriba. Tenemos también el terminal que tiene la flechita, en este caso saliendo de la estructura. Es el que corresponde al terminal del emisor. Y finalmente el terminal en la parte derecha que correspondería al colector. Como características de estos elementos, básicamente tenemos un semiconductor tipo P que está conectado a la base, cuyo espesor es mucho más pequeño que el espesor que tienen los otros dos elementos, el que va a la base, al que tiene conexión con el emisor y el que tiene conexión con el colector. Entonces este material, el de la base, es mucho más delgadito, ¿no? Aproximadamente unas 150 veces más pequeño que los otros dos semiconductores. El otro elemento es el denominado PNP, que vemos acá arriba. Tiene asimismo tres tipos de terminales conocidos como emisor, colector y base. Los semiconductores de los extremos son de tipo P y el de la mitad, que va unido al terminal de base, es un tipo N. El símbolo, a diferencia del anterior, vemos también con tres terminales, pero la flechita, en vez de estar saliendo de la estructura, está ingresando a la estructura. Entonces eso le diferencia al uno del otro y permite saber con qué tipo de transistor se está trabajando. Ahora, para las pruebas de estos elementos, simplemente usted tiene que fijarse que, por ejemplo, aquí en el transistor PNP, si consideramos como referencia el terminal de base, tanto el terminal de colector como el terminal de emisor, para llegar a la base, tienen de por medio lo que sería un diodo. Tenemos, por ejemplo, entre colector y base, material P y material N. Esto es la estructura de un diodo. Y lo mismo, entre el terminal del emisor y el terminal de base, nuevamente semiconductor tipo P y semiconductor tipo N. Entonces, visto de esta forma con respecto a la base, los otros dos terminales tienen de por medio un equivalente de diodo. En el caso del transistor NPN, sucede lo mismo. Si tomamos como referencia la base, partiendo desde la base para llegar al colector, aparece una unión de semiconductores P y N, es decir, lo que correspondería a un diodo. Lo mismo desde la base, si vamos hasta el emisor, tenemos también un diodo, material P y material N. Esto le permite a usted realizar una prueba adecuada del estado de estos semiconductores. Es decir, en base a estas características internas, usted ya podría hacer una prueba para verificar el estado de los transistores o también
para identificar cuál es el terminal de base, cuál es el terminal de colector y cuál es el terminal del emisor. En todo caso, tenemos las opciones que vamos a ver a continuación, pero antes necesito aquí utilizar una herramientita. Ya está. Entonces vamos a ver cómo se hacen las pruebas de los transistores. Entonces tomemos el caso de la izquierda, aquí arriba, un transistor NPN. En este caso, como les acabo de decir, entre la base y el emisor aparece un diodo. Entonces, ese dispositivo diodo es el que estamos viendo aquí a la izquierda. Lo mismo, entre la base y el colector tenemos material P, material N, otro diodo que estaría ubicado en esa dirección. El ánodo justamente correspondería al material que configura la base en este elemento. Para el PNP tenemos al revés. La base tiene unión al material tipo N. Por lo tanto, entre el emisor y la base tenemos un diodo con el ánodo en el lado del emisor. Es el diodo que vemos aquí. Y entre colector y base, asimismo aparece unión de material P con N. N es a la base, es decir, el cátodo de este nuevo diodo estaría orientado hacia la base. Entonces, con estas dos estructuras que están viendo aquí, que escuchará bien, esto no es un equivalente eléctrico que represente o que se pueda utilizar para entender el funcionamiento del transistor. Este dibujo con los diodos simplemente es un esquema que nos permite saber de qué manera tenemos que probar un transistor. Entonces, si usted tiene el equivalente que está viendo aquí a la izquierda para un transistor NPN, ya puede darse cuenta fácilmente cómo debería ser la prueba que usted realice utilizando un ómetro o un probador de junturas, ¿no es cierto? Si es que ponemos, por ejemplo, aquí el terminal positivo en la base y ponemos el negativo en el emisor, ya sea que utilicemos el ómetro o el probador de junturas de un multímetro, al poner el positivo en la base y el negativo en el emisor, lógicamente aquí va a circular corriente. Entonces, marcaría el instrumento de medida algún valor de resistencia o algún valor de voltaje, dependiendo de qué es lo que estamos utilizando. Si utilizamos un ómetro, la corriente sigue esta dirección y lo lógico es que el ómetro me diga o me marque algún valor de resistencia. ¿Cuánta resistencia? Eso depende del tipo de transistor y también del instrumento de medida. Podría ser que le marque, por ejemplo, 2 kiloohmios, 3 kiloohmios, algún valor así, pero le va a dar un valor en ohmios. Y lo mismo si es que le pone el terminal negativo en el colector. Nuevamente desde la base circularía una corriente en esta dirección hacia el terminal negativo del ómetro o del probador de junturas. Entonces, vamos a suponer de que estamos utilizando un ómetro. Entonces, al poner el positivo en la base y el negativo en el emisor, usted va a medir aquí una resistencia entre base y emisor. Algún valor, 2K, 3K, alguna cosa de esas. Y si es que hace la prueba entre la base y el colector, también va a medir aquí una resistencia entre base y colector. Entonces usted va a tener esos números ya. Lo mismo, si es que utiliza un probador de junturas, en cambio, entre la base y el emisor, ese equipo de medida le va a retornar un voltaje entre la base y el emisor.
ese voltaje podrá ser 0,63, 0,65, una cosa así, si es que son transistores hechos en base a materiales de silicio. Si es que son elementos hechos en base a materiales de germanio, ese voltaje base emisor disminuye. Estaríamos hablando entre 0,2 y 0,3 voltios, ¿no? Y asimismo, entre la base y el colector, usted va a medir un voltaje base colector. Ahora, en cualquiera de estos casos, la relación que usted debe tener para identificar los terminales, si es que no se conocen previamente, es la siguiente. Siempre se va a cumplir que la resistencia base emisor es más grande que la resistencia base colector. Y si es que lo que está midiendo es un voltaje, el voltaje base emisor asimismo será ligeramente más grande que el voltaje base colector. Entonces tenemos esas relaciones que se van a cumplir aquí. Ahora, si es que estamos trabajando con un circuito integrado, con un transistor, que no conocemos cuál es la base y queremos averiguar, simplemente usted tiene que guiarse por esto de aquí. Imaginemos que tiene la cajita, el armazón, el encapsulado de su transistor y solamente está viendo 3 terminales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que ubicar cuál es la base. Entonces, ¿cómo haría en este caso la prueba? Por ejemplo, usted empezaría poniendo, digamos que, el terminal positivo del multímetro en esta parte. Pone el terminal del multímetro ahí, en esa patita. Luego pone el negativo acá. ¿Hay o no hay conducción, señor Villavicencio? Señor Villavicencio, Kevin. Buenos días. Buenos días, contésteme la pregunta. La condición, eh, pues bueno, tendría que estar directamente polarizado con el No, terminal. le estoy diciendo, usted pone el positivo del ómetro aquí, o del probador de junturas, y el negativo le pone acá. ¿Hay o no hay conducción? Mm, no, ingeniero. No hay, no va a haber conducción. Y si pone el negativo acá, al otro lado, en el terminal de la izquierda, ¿hay o no hay conducción? Dejándole al positivo acá mismo, ¿no? Mm, no, tampoco, ingeniero. Tampoco, no hay por qué dudar. La corriente trataría de irse del mayor potencial que tengo aquí al menor potencial que tengo acá. En este trayecto, el diodo de la izquierda sí permitiría, pero el diodo de la derecha no lo permite. Eso es todo, ¿sí? Entonces, ponemos el positivo del multímetro aquí, sin saber qué es el colector. Ponemos en una patita simplemente el positivo y vemos qué pasa con las otras dos. En este caso, poniendo el negativo aquí, no hay conducción. Poniendo el negativo acá, tampoco hay conducción, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el positivo de aquí y vamos a decir, ahora ponemos el positivo por acá y repetimos la prueba. Ponemos el negativo inicialmente en esta parte, negativo allí. La corriente debería ir del mayor potencial al menor potencial, de esta forma. ¿Puede circular esa corriente, señorita Macas?
Sí, Sí circula esa corriente. a ver. Desde el positivo que estaría aquí hacia el negativo que estaría acá. Usted le pone el positivo del multímetro aquí, en ese terminal. Y el negativo le pone en este otro terminal. ¿Qué pasa con esa corriente? ¿Puede o no puede circular? No podría por el diodo primero que está ahí. Ya, no puede, ¿no es cierto? Entonces me daría un equivalente de circuito abierto, no conduciría. Y si el negativo lo pongo acá abajo, tampoco circularía corriente, ¿no es cierto? Entonces fijaráse bien. Usted lo que tiene que hacer es identificar en qué posición, en qué patita, al poner el positivo, me da conducción con las otras dos. Entonces, le voy a ilustrar nuevamente esto. Imaginemos que aquí hemos puesto hagamos esto. Sí, tenemos así. Tengo el positivo del multímetro. El positivo del multímetro le voy a poner aquí. Y el negativo acá. Usted sabe que internamente, mire acá arriba, hay un diodo, ¿no es cierto? Entonces, al poner el positivo en la base, yo no sé que esta es la base. Simplemente voy a decir, cogí un terminal. Y en ese terminal puse el positivo. Después voy a concluir que ha sido la base. Ahorita no conozco qué es la base. ¿Qué tiene que pasar para que este elemento sea la base? Para que este elemento sea la base, al poner el positivo sobre él y el negativo en los otros dos, tiene que darme conducción, ¿no es cierto? Entonces, esa es la referencia, fijarse bien. Usted en un transistor, sin importar que conozca o no conozca los terminales. Voy a poner aquí, no sabemos esto, no sabemos esto y no sabemos esto. ¿Ya? Ahí está su transistor, tiene 3 patitas nada más. Entonces usted tiene que empezar buscando cuál será el terminal de base. Entonces para eso tiene que poner, por ejemplo, el positivo aquí. Si pone el positivo aquí y le da conducción o le da un valor de resistencia o le da un voltaje entre este punto, entre esta patita y la otra patita, y también entre este terminal y la patita de la izquierda, significa que es un transistor NPN. Y aquel terminal en donde está puesto el positivo es la base. ¿Sí le ve? Entonces, en principio, usted tiene un chip con 3 patitas nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponga en su multímetro probador de junturas o ponga en ese multímetro ohmmetro y después coja el positivo. El positivo le pone, por ejemplo, aquí, a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? No le va a dar conducción con ninguna de las otras 2 patitas. Si le pone ahora el positivo del multímetro aquí en el terminal de la izquierda, tampoco le va a dar conducción con ninguna de las otras patitas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner el positivo en la patita sobrante. Le pone el positivo aquí y me da conducción con las otras 2. ¿Qué es lo que tienen que concluir en ese momento? Que este terminal que está dándome conducción con las otras 2 es la base. ¿Sí? Entonces, primero identificamos. Ya sabemos que esta es la base. La base de un transistor NPN. ¿Por qué? Porque al poner el positivo del multímetro aquí, me da conducción con las otras 2. Ya sabemos que esta es la base. Ahora, ¿cómo sé cuál es el emisor y cuál es el colector? Con lo que hicimos hace un momento. Si usted le pone aquí el positivo, con este terminal que tenemos allá a la izquierda,
va a medir un valor de resistencia. Usted tiene ese dato en ohmios. Si esta resistencia es más grandecita que la que mide entre este otro par de terminales, pues este de aquí ha sido el emisor. Y el otro será, evidentemente, el colector. Entonces, con esto identificamos cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Esto para un transistor NPN. Si se trata de un transistor PNP, en cambio, lo que tiene que hacer es buscar cuál es el terminal en donde, al poner el negativo del multímetro, me da conducción con los otros dos. Entonces, si un transistor se comporta de esta manera, usted le puso el negativo del multímetro en alguna patita y ve que hay conducción con los otros dos, lo primero que sabe es que se trata de un transistor PNP. Y después, este terminal en donde está puesto el negativo es la base. Para saber cuál es el emisor y cuál es el colector, lo mismo que en el otro. La resistencia emisor-base será ligeramente más grande que la resistencia colector-base. O si es que estamos midiendo voltajes, le va a salir ahí que, por ejemplo, el voltaje emisor-base es más grandecito que el voltaje colector-base. ¿Qué tan más grande? Si, por ejemplo, el voltaje emisor-base le está dando 0,653 voltios, por ejemplo. El voltaje colector-base le puede dar 0,651. Como usted ve, no son diferencias muy grandes, son diferencias más bien pequeñas, pero con eso es suficiente para que usted concluya que ese terminal ha sido el emisor y el otro es el colector. ¿Sí? Entonces, tenga en cuenta esto como para evaluar el estado de un transistor. Bien, ahora, respecto a estos dos transistores, hay que tener en cuenta cómo van a estar circulando las corrientes a través de ellos. En el caso del transistor NPN, la corriente de colector va a estar entrando a la estructura desde el colector y también desde la base. Entonces, en un transistor NPN, las corrientes de colector y la corriente de base están llegando a la estructura. En cambio, la corriente del emisor está saliendo de la estructura. ¿Sí? Entonces, dos corrientes entran, la de colector y la de base. Una corriente que sale es la del emisor. Si esto se cumple, evidentemente, el voltaje base emisor va a ser positivo. ¿Sí? El voltaje de la base tiene que ser más grande que el voltaje del emisor para que la corriente de base entre y salga luego por el emisor. Y lo mismo, si es que la corriente está bajando desde el colector hacia el emisor, debe cumplirse que el voltaje de colector tiene que ser más grande que el voltaje del emisor. Entonces aquí fíjese bien, el terminal del emisor está relacionado con la flechita esta que ve aquí en el símbolo del transistor. Esa flechita, como usted ve, está saliendo de la estructura. Le está indicando en definitiva esa flechita que este es el terminal del emisor y adicionalmente cómo está la corriente por ese emisor. Está saliendo, ¿sí? Entonces dibuja hacia abajo la corriente de emisor. Esa corriente está saliendo. Aquí, lógicamente, se va a cumplir la relación básica de conservación de la carga, que dice que la suma de las corrientes que
salen del circuito es igual a la suma de las corrientes que entran en un punto de un circuito. Entonces aquí tendríamos que escribir que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? Entonces esa es la relación de corrientes en este elemento NPN. Y si es que estamos en un transistor PNP, aquí hay que hacer un pequeño cambio en este dibujo. La corriente, miren ustedes el símbolo, ahora el emisor que aquí estaba en la parte de abajo, ahora está en la parte de arriba. Y usted ve que la flechita en esta parte de aquí está entrando a la estructura. Esa flechita entrando a la estructura le indica dos cosas. Primero que es un transistor PNP y luego que la corriente está ingresando por ese terminal, ¿sí? Ese terminal es del emisor y la corriente está ingresando. Entonces aquí, por favor, esto les voy a dejar marcadito. Este es el terminal del emisor. Esta es la corriente del emisor también, ¿no? Había esta pequeña falla en la lámina. Entonces, arriba está ahora el terminal del emisor. Y evidentemente, abajo, esta sería la corriente de colector. Esta es corriente de colector. Adicionalmente, aquí tenemos que poner las cosas como son correctamente. La corriente de la base está contraria a lo que vimos en el otro transistor. Es decir, aquí la corriente va a estar saliendo. De esa manera, la corriente de base sale de la estructura en un transistor PNP. Entonces, tenemos, comparando con este de la izquierda, si en el transistor NPN la corriente estaba entrando al colector, en el PNP la corriente está saliendo del colector. En el transistor NPN la corriente de base estaba ingresando a la estructura. En el transistor PNP la corriente de base está saliendo de la estructura. Y si es que en el transistor NPN la corriente de emisor estaba saliendo de la estructura, en el transistor PNP la corriente de emisor está entrando a la estructura. ¿Sí? Aquí en el transistor NPN el voltaje base emisor es positivo. En cambio, en el PNP el voltaje emisor base es positivo. ¿Sí? Entonces no se olvide de estas simbologías. El voltaje base emisor es igual a menos el voltaje emisor base. ¿Sí? Los índices que tiene aquí son muy importantes. Voltaje base emisor quiere decir voltaje de base menos voltaje de emisor. Y en este transistor esta cantidad es mayor que 0. En cambio, esa relación aquí es al revés en el PNP. El voltaje emisor base es del positivo, es del mayor que 0. Quiere decir que el voltaje en el emisor tiene que ser más grande que el voltaje de base. El voltaje asimismo, colector emisor, en el transistor NPN es positivo, mientras que el voltaje emisor colector es el positivo en el transistor PNP. ¿Sí? Entonces, estas relaciones debe usted tener en cuenta. En conclusión, aquí la cuestión es bastante sencilla. Si usted tiene un transistor NPN, ¿por qué es NPN? Porque aquí tiene la flechita que está saliendo, ¿no es cierto? Saliendo de la estructura. ¿Qué es lo que haría? Por esta patita, la corriente sale. Por las otras dos, llegan las corrientes. Se acabó el problema. En el transistor PNP, la flechita está entrando aquí.
Esta flechita me dice que ese terminal es del emisor. Por lo tanto, es un transistor PNP, porque la flechita está ingresando a la estructura. Y si por esta patita ingresa la corriente, por las otras dos va a estar saliendo, ¿sí? Entonces, estas relaciones para que usted visualice y pueda identificar fácilmente el tipo de transistor y cómo están circulando las corrientes. Y en base a eso, cómo están las diferencias de potencial entre los terminales del transistor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, señor Landívar Mauricio? ¿Podría repetir la última parte, lo de los voltajes? Ahí me perdí un poco. Ya usted lo que tiene que fijarse simplemente es cómo está circulando la corriente. Por ejemplo, aquí, en este transistor NPN, la corriente está bajando. Eso quiere decir que arriba, en este terminal, tengo el potencial más grande. Y en este otro terminal tengo el voltaje más pequeño, el potencial más pequeño. ¿Eso qué significa? Que el voltaje de este punto, que sería voltaje de colector, va a ser mayor al voltaje que tengo en esta otra patita que es del emisor. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor va a ser positivo. Aquí sucede al revés. El terminal que tengo acá arriba es el emisor, ¿sí? Este es el terminal del emisor. Si la corriente está bajando, el voltaje en el emisor tiene que ser más grande que el voltaje en esta patita que se llama colector. Por lo tanto, el voltaje emisor-colector va a ser mayor que cero. Simplemente fíjese cómo está circulando la corriente y tiene que darse cuenta que la corriente siempre va del mayor potencial al menor potencial. Entonces, con eso ya tiene usted las relaciones entre los voltajes colector-emisor o entre el voltaje emisor-colector en cada transistor. Bueno, aquí está una ilustración de cómo sería la prueba que ya les acabé de mencionar hace un momento con los transistores. Este es un multímetro digital que está puesto en la opción de probador de junturas. Mire aquí a la izquierda. Vamos a ponerle ahí un circulito blanco. Mire allí está justamente el instrumento seteado en el probador de junturas. Es un diodito el que tiene ahí el equipo. Quiere decir que vamos a medir una diferencia de potencial entre dos terminales del transistor. Entonces, lógicamente, para un transistor NPN, usted puede hacer la pruebita lo mismo que para un PNP. Y ya sabe que cuando estamos trabajando con el equivalente, si es que usted le pone el positivo, por ejemplo, en esta parte que sería la base, y el negativo en el terminal del colector, en un transistor NPN va a marcarle algún valor de voltios, 0,7 voltios, por ejemplo. Lo mismo si pone el positivo en el terminal que correspondería en este caso a la base y el negativo en el terminal del emisor, ese diodo estaría polarizado directamente y también le va a marcar un voltaje. Ahora, evidentemente, si es que hacemos esta prueba para un transistor NPN como el que estamos viendo acá arriba, y usted se fija aquí, en ambos casos me da una lectura de 0,7. Eso es simplemente para indicarle que va a conducir. Pero si quiere saber valores en voltios, cuando haga la prueba entre el terminal de base y el terminal del emisor, le va a dar un voltaje de, por ejemplo, 0,71 y en el otro caso 0,7. ¿Sí? El voltaje más grandecito es el que corresponde a la base emisor. Bueno, de todas maneras, esto como indicaciones generales para que tenga una idea de cómo se prueban los transistores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que usted coge un transistor, pone el positivo acá arriba en el colector, negativo en el emisor y le marca conducción? Pone el negativo en la base, positivo en el colector, también le marca conducción. Pone positivo en la base, negativo en el colector, le marca. Positivo en la base, negativo en el emisor, también le marca. Positivo en el emisor, negativo en la base, le marca. Positivo en el emisor, negativo en el colector, también le marca.
Eso significa que este transistor está en cortocircuito. Y el caso contrario, si es que usted pone en todos los terminales del positivo y no marca con ninguno otro, quiere decir que simplemente ese está quemado, ese transistor, ¿sí? Para eso es importante que usted utilice el equivalente con los dos dioditos, como vimos antes. Y de acuerdo a eso, usted puede diagnosticar el estado en el que se encuentra un transistor. Lo mismo, esta prueba usted tiene que hacerle si es que vamos a imaginar que este transistor estaba puesto, está montado en una placa de baquelita. Evidentemente no va a poder hacer esta prueba correctamente allí, porque van a haber más elementos que están interconectando los terminales. Entonces, tiene al menos que desconectar el terminal de base, ¿sí? Con el terminal de base desconectado, allí sí ya puede proceder a la prueba de ese transistor. Ahora, tenga en cuenta que esto que le estoy indicando, estas pruebitas que usted puede hacer para determinar el estado del elemento, es exclusivamente para transistores de baja potencia. ¿Por qué razón? Supongamos que este es un transistor de baja potencia. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, usted pone el positivo aquí y el negativo acá arriba? ¿Conduce o no conduce, señor Estrella Juan? No, no conozco. No conduce, correcto, no va a conducir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este transistor resulta que ha sido un elemento de potencia? En un elemento de potencia, bueno, le voy a dibujar aquí rapidito. Usted normalmente tiene lo siguiente. Va a tener un terminal de base. En el caso de que se trate de un transistor NPN, desde luego. Vamos a estar así. Aquí va a venir el terminal del emisor. Luego, este transistor va a tener una conexión hacia abajo, de esta manera. De aquí sale otro terminal. La situación se complica en los transistores de potencia porque son estructuras mucho más complejas. Entonces usted va a tener algo como esto. Aquí se conectan estos dos. También aquí podríamos tener algo así. Y adicionalmente, aquí en esos transistores de potencia frecuentemente usted tiene un diodito. De esta manera. Entonces, su transistor de potencia tendría aquí el terminal de colector, por acá el terminal de base, y este sería el terminal del emisor. Entonces, en un transistor de baja señal como este que tenemos aquí, usted le pone el positivo en el emisor, el negativo en el colector, y no hay conducción. Sin lugar a dudas. No conduce si está en buenas condiciones. Pero si hace lo mismo acá, pone el positivo aquí y el negativo acá arriba, usted va a tener que este elemento conduce. Y va a conducir es por este diodo que tiene aquí. ¿Sí? Va a haber conducción allí. Si usted le pone el positivo acá y el negativo en la base, no va a haber conducción. Pero si le pone el positivo aquí, en el elemento de potencia, y el negativo acá, ahí va a haber conducción a través de estas dos resistencias, ¿sí le ve? Entonces, las pruebas que hicimos hace un momento le sirven para transistores de baja potencia. Si usted tiene un transistor como el que acabo de dibujar aquí, un transistor de potencia, que es una estructura más grande,
Usted, para saber si está bueno o está dañado, tiene que conocer previamente cómo es la estructura interna de este circuito, de este elemento, para saber qué es lo que espera al hacer las pruebas correspondientes. Entonces, aquí es diferente. Pone positivo en la base, negativo en el emisor. Le marca conducción a través de los diodos. Pone positivo en el emisor, negativo en la base, le marca también conducción, pero a través de las resistencias. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto para que usted sepa exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Igual cosa si es que trabajamos aquí entre colector y emisor. Pone positivo en el colector, negativo en el emisor, no le va a marcar conducción. Pero si pone positivo en el emisor, negativo en el colector, le va a marcar conducción a través de este diodo. Entonces aquí hay que tener más cuidado con estos dispositivos de potencia. Bueno, aquí les voy a dejar esto para que estén revisando también estas gráficas y veamos un poquito más detenidamente lo que serían las circulaciones de corriente en los transistores NPN. En este caso, ya vimos la corriente de colector está ingresando, la flechita saliendo de la estructura me indica que es un transistor NPN y la corriente de este terminal, que sería el emisor, está fluyendo hacia abajo. La corriente de base está ingresando. El voltaje base emisor es positivo, ya vimos esto. Es una cantidad mayor que 0, puede ser 0,6, 0,7, 0,3, 0,2, dependiendo del tipo de transistor. En todo caso, el voltaje de la base es más grande que el voltaje del emisor. Y el voltaje colector-emisor también es positivo. ¿Por qué? Porque el voltaje de colector es más grande que el voltaje del emisor. Entonces, esta es una cantidad mayor que 0. Adicionalmente, usted sabe que el voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. Y el voltaje colector-emisor, asimismo, es igual a voltaje de colector menos el voltaje del emisor. Lo que también ya les había mencionado, si le vemos a este como un nodo, tenemos dos corrientes que entran, la suma de ellas será igual a la corriente que sale. Entonces tenemos aquí que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y finalmente, bueno, no vamos a entrar en este elemento así como lo hicimos con el diodo, en la física de los semiconductores ni cuestiones un poco más avanzadas. Simplemente vamos a remitirnos a las relaciones fundamentales que podemos utilizar sin ninguna dificultad en estos elementos. Cuando usted quiera, aquí por ejemplo, conocer cuánto vale la corriente del emisor, existe una formulita que le dice: la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base más 1 más beta veces la corriente ICO. Esta corriente ICO que está viendo aquí es la corriente de fuga que se produce en la juntura de colector al estar polarizada inversamente. Este término que aparece aquí, todo esto, normalmente es una cantidad muy pequeñita, porque como le acabo de decir, esta corriente ICO es la corriente de fuga que se produce en una juntura polarizada inversamente. Entonces, en esa situación, esta corriente va a ser en el orden de los nanoamperios o incluso más pequeño que eso. Por lo tanto, este término normalmente no se le toma en cuenta. Y, en consecuencia, diríamos que la corriente de colector en un transistor simplemente se calcula como beta veces la corriente de base. ¿Qué es este beta? Este beta es el denominado factor de ganancia de corriente de un transistor. Esto generalmente es un dato que usted tiene en los manuales para estos elementos. Por lo tanto, si yo le digo en algún momento, la corriente de base en un transistor es 1 microamperio. Corriente de base, 1 microamperio.
y el beta es 100. Usted ya podría saber cuál es la corriente de colector. Esta corriente de colector sería 100 microamperios, ¿sí? Entonces, eso en términos muy generales. Normalmente, cuando se trabaja con transistores de baja potencia, este valor de beta es una cantidad relativamente grande. Normalmente diríamos en el manual, en el catálogo de transistores para baja potencia, le dicen lo siguiente: el beta para el 3904, por ejemplo, para el 2N3904. El beta mínimo vale 100, el beta típico 400 y el beta máximo 600, por ejemplo. Entonces le dan un rango de valores entre los cuales va a estar esta ganancia para su transistor. Bien. Las curvas características para estos elementos se representan de la siguiente forma. Ustedes tienen aquí, en el eje vertical, la corriente de colector expresada en miliamperios. En el eje horizontal, en cambio, tenemos lo que sería el voltaje entre colector y emisor. Estas curvas que se generan aquí en color rojo son características de operación para diferentes corrientes de base. Usted puede ver aquí la primera curva que viene en rojo, la más próxima al eje horizontal, corresponde a una corriente de base igual a 0 microamperios. ¿Qué significa? Hace un momento dijimos que la corriente de base multiplicado por el beta es igual a la corriente de colector. En este caso, para corriente de base 0, la corriente que está circulando por el colector existe, pero ese valor es bien pequeño. Usted puede ver aquí de la ecuación que vimos antes, la corriente de colector estaba escrita como beta veces la corriente de base más 1 más beta por ICO. Entonces aquí está justamente este término. Esta corriente ICO es la de polarización inversa de una juntura colector base en el transistor. Entonces, para corriente de base igual a 0, hay una pequeña corriente que está circulando por el colector. Normalmente esta corriente no se va a tomar en cuenta, ¿sí? Diríamos que es prácticamente 0. Luego, si es que tenemos una corriente de base de 20 microamperios, por ejemplo, usted ve que la corriente de 20 microamperios se relaciona con una corriente de colector que estaría más o menos por allí. Estas curvas no son completamente horizontales. Sin embargo, asimismo, para fines prácticos, se asume como que fuera una corriente totalmente horizontal en esta zona. Si es que aumentamos la corriente de base a 40 microamperios, usted ve que la corriente de colector también se incrementa. Luego, si es que la corriente de base es 60 microamperios, ya la curva se hace un poquito más pronunciada. Entonces, en este caso, vamos a tener una corriente que, dependiendo del voltaje colector emisor con el que estemos trabajando, puede presentar ligeros cambios. Y si es que aumentamos más la corriente de base, evidentemente esa característica será una recta más pronunciada todavía. Lo importante de esta gráfica es que se definen las distintas regiones en las cuales puede estar operando un transistor. Por ejemplo, esta región que está muy cercana del eje vertical, identificada con el número 1, que está en este color medio rosado. Esta es la región que se conoce como zona de saturación del transistor. Saturación, no se olvide. ¿Cómo se caracteriza esta zona de saturación? Básicamente porque, como están viendo en el eje horizontal, el voltaje colector emisor es pequeño. Entonces estaríamos aquí con voltajes colectores emisores pequeñitos. Como referencia, podríamos incluso poner aquí un número. Si el voltaje colector emisor
es menor que 2 voltios, diríamos que ese transistor está trabajando en esta región de saturación. La otra sería esta región número 3, que le ven en la parte inferior de la gráfica, que corresponde a corrientes de base 0. Prácticamente en esta zona no tenemos corriente de colector, porque dijimos que esta cantidad de aquí es prácticamente despreciable. Entonces, la región 3 se conoce como región de corte. Ahora bien, estos elementos transistores pueden ser utilizados como switch, es decir, como un interruptor de estado sólido que se denomina. Quiere decir que si es que estamos trabajando en la región 3, no hay corriente pasando por él. Eso significa que el switch está abierto. Y en cambio, en esta región número 1, que está viendo aquí, el voltaje colector emisor es pequeñito. Normalmente vamos a trabajar con voltajes colector emisor de saturación de 0,2 voltios. Entonces, si usted encuentra que en un transistor tiene 0,2 voltios entre colector y emisor, debe saber que ese transistor está saturado y es un equivalente a un switch cerrado, a un interruptor que está cerrado. En ese caso, el voltaje colector emisor es 0,2 voltios. ¿Sí? Entonces, como le digo, una de las aplicaciones del transistor es como switch. Para ello tiene que hacerle trabajar en la región de saturación cuando esté conduciendo, cuando el switch esté cerrado, o en la región número 3, cuando el switch debe estar abierto. Es decir, no hay corriente de colector en el transistor. Luego tenemos esta región central, que se conoce como región activa. Para estar en la región activa, evidentemente el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que 2 voltios, ¿sí? Aquí abajo está la referencia, voltaje colector emisor dice 2 voltios. Si tomamos voltajes colector emisor más grandes que 2 voltios, estaremos trabajando en esta región denominada región activa normal. ¿Cuándo me interesa trabajar en esta región activa normal? Cuando usted quiere que su transistor funcione como un amplificador de voltaje o un amplificador de corriente, o cuando quiera que trabaje como un amplificador de potencia. Entonces, ¿cuál es la condición para ello? Que el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que 2 voltios. Y estaríamos entonces trabajando en esta región activa normal. Finalmente, tenemos esta zona que tiene aquí en azul, azul medio morado. Es la denominada región de ruptura. ¿Qué significa esta región de ruptura? Por ejemplo, para la curva que ustedes tienen bien acá abajo, ¿qué pasaría si usted excede un voltaje colector emisor? Simplemente se destruye este dispositivo, ¿sí? Entonces, no debemos superar lo que se conoce como un voltaje colector emisor máximo, porque caso contrario, el transistor se va a destruir. Entonces, aquí en este punto voy a poner como referencia simplemente que tengan voltaje colector emisor máximo. No debemos superar ese límite. Caso contrario, el transistor entra en la región de ruptura y se destruye. Bien, entonces voy a continuación a preguntar al señor Morales Mateo, ¿cuáles han sido las regiones de operación del transistor? Disculpe, ¿me puede repetir? Mi internet está mal y está ahí. No lo escuché bien.
A ver, ¿cuáles son las regiones de trabajo del transistor? Bueno, entonces, así como les pongo puntos adicionales por la participación, les voy a poner desde hoy en adelante puntos menos por no estar atentos a clase. A ver, señor Cuyo Stalin, ¿cuáles son las regiones de operación del transistor? No está el señor Cuyo, le ponemos falta, ¿no? Y eso es peor todavía. A ver, señor Balseca Edwin. Sería en este que el punto 2, ¿Cómo se llaman esas regiones de trabajo? las regiones activas. ¿Qué otra región? Y la de. Y la de saturación. ¿Qué más? La región de corte. ¿Y qué más? Y la. Y. A ver, ayúdele, señor Activa inversa. Redín. Señor Redín Jan. ¿Qué región le falta al compañero? La de ruptura, que es la 4. Correcto. Entonces, usted ya se da cuenta que si no está atento en clase, simplemente lo que está haciendo es perdiendo 2 horas de estudio. Eso es en definitiva lo que está pasando allí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si no aprovechó las 2 horas de clase debidamente concentrado como tiene que ser, ese tiempo va a tener que recuperar. ¿A costa de qué? De 2 horas de su tiempo, estudiando fuera de clase. Entonces se da cuenta que no vale la pena, ¿no es cierto? Mejor me concentro estas 2 horitas de clase y estoy atento a lo que está sucediendo. Con eso me evito tener luego que estar con dudas, que me vaya mal en la prueba, que me jale el semestre y otros tantos percances que pueden ocurrir allí. Entonces, póngase pilas y más bien esté atento en clase. Bien, vamos a ver aquí cuáles son las condiciones para que un transistor esté trabajando en las 3 regiones básicas en las que se le utiliza. Bien, primero, en la región denominada de corte. ¿Qué es lo que ocurre en la región de corte? Vamos a poner aquí una marquita. Esa es la región de corte. La unión base-emisor dice que debe estar polarizada inversamente. ¿Cuál es la unión base-emisor? Voy a ponerle por aquí el dibujito del transistor también para ir relacionando bien esto. Voy a suponer que estamos trabajando con un transistor NPN. Entonces le ponemos ahí a ese transistor para entender qué es lo que está sucediendo en cada caso. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora le voy a preguntar al señor Esteban Vinuesa. A ver, señor Vinuesa, ¿cómo se llama este terminal que tenemos aquí a la izquierda? Ese es el terminal de base. Correcto, el de abajo. Ese es emisor y el de arriba es colector. Bien, eso está bueno, gracias. Entonces, fijarse bien. Para estar en la región de corte, debemos cumplir con lo siguiente. La unión base-emisor, aquí tenemos unión base-emisor, tiene que estar polarizada inversamente. Eso significa que la juntura base-emisor no permite el paso de corriente. Y en consecuencia, en otras palabras,
significa que el voltaje del emisor tiene que ser más grande que el voltaje de la base. Fíjese en la flechita. La flechita me dice que naturalmente en este transistor la corriente tiene que estar saliendo de allí y fluyendo hacia abajo por aquí, ¿no es cierto? Pero si quiero trabajar en la región de corte, debo impedir el paso de esa corriente. Y para que eso suceda, en este transistor NPN, el voltaje del emisor tendría que ser más grande que el voltaje en la base. Con este voltaje la corriente debería estar subiendo hacia la base. Pero la flechita me dice que no puede. Entonces, para trabajar en la región de corte, el voltaje base emisor tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque el voltaje del emisor es más grande. No se olvide. Voy a ponerle de una vez porque se me olvidan ustedes. Y después están sufriendo en la prueba. Entonces, para trabajar en la región de corte, el voltaje base emisor tiene que ser menor que 0. Pongamos también aquí, voltaje base emisor es voltaje de base menos voltaje del emisor. Y esta tiene que ser una cantidad menor que 0. Despejando de aquí, en consecuencia, me queda que el voltaje de base ha sido menor que el voltaje del emisor. O voltaje de emisor mayor que el voltaje de base. Esto para la región de corte. Estamos hablando entonces aquí de la condición de la juntura emisor-base o base-emisor, como quiera que se le vea. Pero también tenemos arriba otra juntura, otra unión de semiconductores, ¿no es cierto? Habían 3 semiconductores internamente. Entonces acá arriba en el colector tengo otra unión de semiconductores, otra juntura. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esa unión base-colector? La unión base-colector también tiene que estar polarizada inversamente. Si esta juntura base-colector tiene que estar polarizada inversamente, para este transistor NPN, ¿qué voltaje tiene que ser más grande? ¿El de la base o el del colector? Eso nos va a contestar el señor Pythagoras Darwin. ¿Podría repetirme un poquito más de preguntas? Disculpe. Que también el internet estaba malo. No, sino que le entendí un poco mal, creo. Respóndelo mejor. Entonces aquí estamos hablando. Entre la base y el emisor hay 2 materiales semiconductores. El material P, que estaría aquí en la base, y el material N, que sería el que está conectado al emisor. En esta región de corte, dijimos que el voltaje del emisor tiene que ser más grande que el de la base. ¿Para qué? Para que esté apagado, para que no fluya corriente por allí. Ahora, también debe cumplirse con alguna condición entre los otros 2 terminales, entre la base y el colector. Me dice la condición que debe estar polarizada esa juntura inversamente. Entonces la pregunta es, si la juntura que tengo entre la base y el colector debe estar polarizada inversamente, ¿cuál de estos 2 terminales debe tener el mayor potencial? ¿El terminal de colector o el terminal de base? El terminal de colector. El terminal de colector, correcto. Entonces, con un mayor potencial acá arriba en el colector, ese transistor tendría la juntura base colector polarizada inversamente. Bien, luego tenemos la región activa. Para estar en la región activa, ¿qué pasaba en la región activa, señor Ipiales? ¿Qué utilidad tiene la región activa? ¿Para qué le utilizamos al transistor en la región activa? ¿No está el señor Ipiales? ¿Le ponemos falta?
Si es que está presente porque ya tengo la lista de los asistentes y no contesta, puede enviar al chat una notita de que se le dañó el micrófono, se le fue el internet, o si es que es el caso, un correíto o cualquier otro asunto. Pero si está en clases y no hay problemas tecnológicos, tiene que responder. Entonces, señor Vaca Ronald, ¿para qué sirve la región activa? Sirve para amplificar la corriente. Bien, en esa zona el transistor puede amplificar corriente, dijimos, puede amplificar voltaje o también puede amplificar potencia, ¿sí? Entonces tengan en cuenta ese detalle. Para que esté trabajando en la región activa nuestro transistor se necesita lo siguiente. Primera condición, que la unión base-emisor esté polarizada directamente. Eso significa que aquí el voltaje base-emisor, voy a poner también aquí, por si acaso, tiene que ser positivo, mayor que 0. Voltaje base-emisor mayor que 0. Y la otra juntura, que sería la base colector, tiene que estar polarizada inversamente. Entonces, así mismo, como dijo el compañero hace un momento, para que esto suceda, el voltaje de colector tiene que ser mayor al voltaje en la base. Y finalmente, para la última región, esta región de saturación, debemos cumplir con que la juntura base emisor esté polarizada directamente y también la juntura base colector esté polarizada directamente. En este caso, el transistor estaría saturado. Entonces, para que esté saturado, ¿qué voltaje tiene que ser más grande? Señor Lomas Diego, ¿el de colector o el de la base? El de la base. El de la base, correcto. Ahí estaría polarizada directamente la juntura base colector también. Y el transistor estaría saturado. Bueno, y finalmente en algunos textos se maneja esto de la polarización en la región activa inversa. La juntura base emisor polarizada inversamente y la juntura base colector polarizada directamente. Pero en este caso no nos vamos a meter, no necesitamos esta opción. Únicamente vamos a trabajar con estas tres opciones de aquí arriba. Región activa, región de corte y región de saturación. Bueno, de paso aquí están las condiciones para que usted las revise. En corte, ¿qué es lo que pasa con el voltaje base emisor? ¿Qué es lo que pasa con las corrientes? En la región activa de igual forma, voltaje base emisor dice aquí on, quiere decir que esta juntura está polarizada directamente, está conduciendo. Y el voltaje colector emisor mayor que el voltaje colector emisor de saturación. ¿Cuál es el voltaje referencial que divide, entre comillas, la región de corte, la región de saturación y la región activa normal? ¿Cuál es ese voltaje referencial que pusimos, señor Almeida Francisco? Bueno, le ponemos falta al señor Almeida. Señor Araque Reinaldo, ¿cuál es el voltaje de referencia entre colector y emisor que me sirve para determinar si el transistor está en la región de saturación o en la región activa normal? ¿El voltaje de referencia que le pusimos en el diodo o en qué sentido? El que pusimos en el grafiquito en donde estaban las regiones de operación del transistor.
Ya, para el de base emisor, la base tendría que ser mayor al... el voltaje de base tendría que ser mayor al del emisor. Le estoy preguntando aquí en esta gráfica. Aquí está la región de saturación, esta región en rosado, y la región en amarillo de la región activa normal. Este voltaje aquí abajo, ¿cuánto pusimos? Era de 2. Ya, eso es todo. El voltaje colector emisor tiene que ser mayor a 2 voltios para estar trabajando en la región activa normal. Bueno, aquí vemos otras curvas que también sirven en algunos casos cuando se está trabajando en la configuración emisor común, en donde se relaciona la corriente de colector con la corriente de base. Miren aquí la primera curva, tenemos una línea horizontal prácticamente que me dice para corriente de base 0, la corriente de colector es 0. Esta otra característica me dice que para una corriente de 10 microamperios, la corriente de colector es 1 miliamperio. La siguiente, para 20 microamperios de base, tenemos corriente de colector de 2 miliamperios. Y así podemos seguir sucesivamente. Por lo tanto, si usted observa este grupo de características y yo le pregunto cuál es el valor del beta de la ganancia de corriente de este transistor, ¿qué me respondería, señorita Castillo Daniela? A ver, perdón, no le entendí la pregunta, la verdad. ¿Cuál es el valor de la ganancia de corriente que tendría este dispositivo utilizando los datos de esta gráfica que tenemos aquí? Ya, el valor de ganancia sería de 40 microamperios. 40 microamperios. 0 le voy a poner, señorita. Aquí tenemos la definición del factor de ganancia. Corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. ¿Sí? Si la corriente de colector está en miliamperios y la corriente de base está en miliamperios, misma corriente, el valor del beta tiene que ser adimensional, ¿no es cierto? Aquí está, vea. El valor de beta puede estar entre 150 y 200 en transistores comerciales. Aquí no hay ninguna unidad de miliamperios, ni de microamperios, ni nada que se le parezca. Es un número simplemente. Número adimensional el beta. Primera cosa. Segunda cosa. Aquí usted sabe que estas en microamperios son las corrientes de base. Aquí dice I base igual a 40 micros. I base 50 micros, 60 micros, 30 micros, 20 micros, 10 micros. Y en el eje vertical, corrientes en miliamperios. Corrientes de colector. Entonces, de esta grafiquita, de este cuadrito que ve aquí, usted ya puede saber cuál es el beta. Entonces, vamos a ver qué dice el señor. De una vez la señorita Contreras Paola. En que este tema de por sí, o sea, esto no lo estoy cachando bien, no lo estoy entendiendo. No le está entendiendo, señorita. Lo del factor de ganancia, específicamente. A ver, señorita, vamos a llevarle de la manito. A ver, esta es corriente de base. ¿Sí? ¿Qué corriente tiene allí? 40 microamperios. Ya, 40 microamperios. Y esta de acá a la izquierda es corriente de colector, ¿no es cierto? Para esta curva, que es una línea recta prácticamente hasta allí, ¿qué corriente de colector hay? 4 ¿Ya? ¿Qué 4? ¿Qué son estos 4 miliamperios, microamperios? ¿Qué son? miliamperios. 4 miliamperios. Ya está entonces. En colector tiene 4 miliamperios. Esto es igual a beta veces multiplicado por la corriente de base que tiene aquí, que vale 40 microamperios. Entonces escriba, por favor, usted mismo. 4 miliamperios es igual a beta multiplicado por 40 microamperios. Y de ahí despeje el valor de beta.
Entonces, ¿cuánto le dio eso? A ver, señorita. 100. 100, eso es todo. De aquí usted mentalmente puede hacer. Si aquí tienes 60 microamperios para llegar a 6 miliamperios, ¿cuánto le falta? 10 y otro 0 más. Le falta 100. Entonces, el beta, en este caso, para este transistor con estas características, sería igual a 100. Eso es todo. Aquí a la derecha tenemos otra curva que en cambio relaciona lo que sería el voltaje base emisor con la corriente de colector. Entonces mire aquí, dependiendo de la corriente de colector, el voltaje entre la base y el emisor puede ir cambiando. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con voltajes base emisor típicos. Es decir, esta curva simplemente es para que conozcan que hay estas pequeñas variaciones en el voltaje base emisor dependiendo de la corriente de colector. Pero esto de aquí vamos a asumir que es un valor constante. El voltaje base emisor no depende de la corriente de colector. Vamos a manejar ese criterio. Bueno, y ahora sí, vamos a pasarnos al análisis de los circuitos denominados de polarización. Bien, ¿qué es esto de la polarización? Un transistor se polariza con el propósito de ubicarle en una región de funcionamiento específica. Alguna vez les pregunté en un examen, una pregunta teórica, ¿para qué polariza un transistor? Y me contestaban muchas cosas, menos lo que debían contestar. Entonces, si yo le pregunto, ¿para qué se polariza un transistor? ¿Qué me contestaría, señor Latacunga Kevin? Sí. A ver, dígame, ¿para qué se polariza un transistor? Nada, señor Latacunga, ¿ya ve? Así nomás van marchando los semestres. Señor Portilla Vinicio. Se polarizan los transistores para saber en qué región estamos trabajando. ¿Qué dice al respecto, señor Tigrero Leonardo? Así se polariza para saber en qué punto está, o sea, en cuáles está de las zonas. También va marchando, señor Tigrero, usted. Señor Yanes, señorita Yanes Araceli, perdón. Podría ser a más de que, o sea, para saber en qué zona, sino también para nosotros poder controlar al transistor si este varía a diferentes temperaturas. Jesucristo, Dios mío, ¿a qué hora he mencionado la palabra temperatura yo en ningún momento hasta ahora? ¿Se dan cuenta? Por eso es que se hace difícil la materia, porque no están atentos. Y les voy a pedir a todos ustedes que cuando termine la clase revisen el video. ¿Qué les dije hace un momento? Un transistor se polariza para ubicarle en una región de trabajo en específico. Eso fue lo que les dije. Pero me doy cuenta que algunos están ahí con familiares cercanos, están en alguna reunión, en alguna bulla y no escuchan bien.
Es uno de los factores que incide en el aprovechamiento o no de la materia, ¿sí? Entonces, no están atentos a lo que uno menciona, a lo que uno dice. Y entonces, cuando se les pregunta esto en la prueba o en el examen, ya no puede. ¿Sí ven? Entonces, por favor, trate de poner más atención. Evite pérdidas de tiempo. Esto va a tener que ir a leer en el libro de Boylestad. Pero para saber eso va a tener que leer unas 10 páginas de Boylestad al menos. Bueno, entonces, en vista de las circunstancias, ¿para qué ha sido que se polariza el transistor, señor Guerrero Cristian? Es para hacer que trabaje en una zona específica. Ya, eso es todo, en una región específica, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas regiones específicas, señor Estrella Juan? Es de activa, saturación, de corte y de ruptura. Bien, esas son las zonas que hemos visto, pero nosotros le vamos a polarizar al transistor para ubicarle en las 3 regiones. Región activa normal, en corte o en saturación. Ruptura no, porque allí el transistor evidentemente se destruye. Entonces la polarización es con el fin de que se asigne al transistor ciertos parámetros operativos que le pongan a trabajar en alguna de esas 3 regiones. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Bueno, de esta laminita les voy a explicar después. Ahorita mejor nos vamos por aquí a algo que puede ser más fácil por el momento. Entonces miren las condiciones de trabajo de este transistor. ¿Qué transistor es este, señor? El señor Torres Ángel. ¿Qué transistor es? ¿No está el señor Torres? ¿Me puede escuchar, Inge? Sí, aquí estoy. ¿Sí me Un puede escuchar? poquito le Disculpe. escucho. Sí, Ahí sí, me ahí puede está escuchar un mejor. poco mejor. Sería un Dígame qué transistor transistor es este. base, un transistor con terminales de emisor, base y colector. ¿Qué tipo de transistor es este? Sí, le estoy diciendo, Inge, no me puede escuchar. Sí, le escucho, pero no me dice qué tipo de transistor es. Un transistor con terminales de emisor, base y un transmisor NPN. Un transistor NPN. De acuerdo, y en este transistor NPN, ¿cómo está fluyendo la corriente de colector? Está fluyendo ¿Cuál es el terminal de colector primero? el terminal de colector es el que está arribita, el que está arriba, el que está, es ese. Ya. Aquí le ponemos el emisor que es evidente. Usted se guía por la flechita. Este es el emisor y acá tenemos el terminal de base. Ajá. Ya, finalmente, para que se vaya a seguir con el estudio, ¿cómo estaría la corriente a través del colector? ¿Bajando o subiendo? Estaría subiendo. Subiendo. Ya ve, se jaló ahí. Rayos. Estaría bajando entonces. Sería bajando. Entonces, aquí, de lo que hemos visto, la corriente en este transistor debe estar ingresando por allí. La corriente de base, ¿cómo estaría? ¿Saliendo o entrando? Ahí estaría saliendo, Inge. Saliendo.
Jesucito. ¿Se dan cuenta? Matan de las iras ustedes. A ver, señor. Señorita Ochoa Elizabeth. ¿Cómo estaría aquí la corriente de base? ¿Entrando a la estructura o saliendo de la estructura? Mejor se ha ido la señorita Ochoa. Señorita Proaño Adriana. La corriente de base estaría entrando. Bien, alguien juiciosito. Bien, señorita. Estaría entrando. Y la corriente de emisor, evidentemente, estaría siguiendo el sentido de la flecha, estaría saliendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo primero que usted tiene que hacer cuando trate de resolver circuitos con transistor. Es indispensable que usted entienda cómo deben estar circulando las corrientes en este elemento. Lo que le dije hace rato ya. La flechita me dice que este es el emisor. Y como la flechita está saliendo, es un transistor NPN. Otra cosa, esta misma flechita me indica cómo está la corriente a través de ese terminal. La corriente aquí está saliendo. Y si usted quiere de memoria, si por aquí la corriente está saliendo, por los otros dos terminales la corriente tiene que estar entrando al transistor. ¿Sí? Entonces, entrando y entrando. Eso es lo primero que tiene que saber identificar. Luego de esto, vayamos a ver cómo está la ubicación de las fuentes y el terminal de tierra. En este caso tenemos el terminal de tierra que está aquí abajo. Arriba dice VCC igual a 10 voltios. Entonces, normalmente, con un potencial más grande en la parte superior, la corriente tiene que fluir del mayor potencial al menor potencial. Entonces, debería seguir este camino así. Y bajaría por ahí la corriente. Y lo mismo por esta otra rama de acá. Entonces, debido a la fuente que tenemos ahí arriba, vemos que se estarían generando corrientes que coinciden con las corrientes que tengo en rojo para este transistor. Entonces diríamos en conclusión de que esa fuente de VCC igual a 10 voltios permite el funcionamiento adecuado de este transistor. ¿Por qué razón? Porque las corrientes que origina esa fuente coinciden con las direcciones en rojo, que son las corrientes que normalmente deben ser manejadas por ese transistor. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso que usted tiene que hacer es poner aquí las caídas de voltaje en cada uno de los elementos que intervienen en el circuito. Mayor potencial, menor potencial en esta resistencia de base. Acá tenemos la corriente también bajando, por lo tanto aquí sería mayor potencial y menor potencial acá. Ya tenemos dos diferencias de potenciales en las resistencias. Ahora, como la corriente baja está pasando desde el colector hasta el emisor, este punto de colector será de mayor potencial y aquí en el emisor el menor potencial. Lo mismo con la juntura base-emisor. Tenemos que la corriente de base está ingresando al transistor y saliendo por el emisor. Entonces eso me dice que este punto es de mayor potencial en la base y menor potencial en el emisor. ¿Sí? Ahora verá, en un examen, en una prueba, aunque le lleve unos segundos, ponga esas caídas de voltaje, porque eso le permite darse cuenta cómo tiene que hacer esas caídas de voltaje, si tiene que sumar o si tiene que restar. Eso le orienta un poco para que aplique la ley de Ohm y no se vaya a equivocar. ¿Sí? Entonces, primera regla, identificar con qué transistor estamos trabajando y cómo deberían estar circulando las corrientes a través de sus tres terminales. Primera cosa. Luego, observar la ubicación de las fuentes.
y de acuerdo a esas fuentes, dibuje cómo estarían siendo impulsadas las corrientes por el circuito. Compare ese sentido que me dan las fuentes con el sentido de las corrientes que normalmente deberían estar atravesando a nuestro transistor. Así como hemos hecho aquí. Las corrientes en azul son generadas por las fuentes. En este caso hay una sola fuente. Las corrientes que están dibujadas en rojo son las que normalmente deberían estar circulando por el transistor. En este caso coinciden las azules con las rojas. Entonces decimos, en este caso, el transistor está siendo polarizado correctamente. Y luego, para calcular los parámetros eléctricos de este circuito, simplemente hacemos dos ecuaciones. La primera que parte de VCC. Entonces voy a poner aquí, pongámosle VCC, es lo que tenemos aquí, este potencial. Luego me voy por esta resistencia que está conectada a la base del transistor. En esta resistencia hay una caída de voltaje. Entonces pasamos de más a menos. Hay que restar aquí. ¿Qué es lo que restamos aquí? El producto de la corriente de base multiplicado por la resistencia R1. Voy a poner así. Ya estoy aquí en la base. Ahora pasamos de más a menos nuevamente. ¿Qué tengo entre la base y el emisor? Entre la base y el emisor, acuérdese, tenemos el equivalente de un diodo, ¿sí? Pero aquí le vamos a poner menos la caída de voltaje base-emisor. Pasamos de la base hacia el emisor. ¿Y a dónde llegamos? A este punto cuyo potencial vale 0. Entonces, igualamos esto a 0. Ya está. Esa es la primera ecuación. Como usted se da cuenta, en esta ecuación la única incógnita es la corriente de base. Entonces ponemos aquí, corriente de base va a ser igual. Me queda los 10 voltios arriba. Ponemos aquí los 10 voltios. A este le restamos la caída base emisor. ¿Cuánto asumimos para el voltaje base emisor? Es como un diodo polarizado directamente. Entonces vamos a poner aquí 0,7 voltios. Y esto debe estar dividido para 475K. 475 kilo ohmios. Ya, entonces cogemos esto y ya tenemos calculada la corriente de base. Entonces, ¿cuánto da esto? A ver, ese cálculo nos va a hacer el señor Landívar Mauricio. Sale 0.019 miliamperios. 0,019 serían estos 19 microamperios, ¿no? Microamperios. Ya. Entonces ya tenemos despejada la corriente de base. Luego, una vez que tiene la corriente de base, calcule inmediatamente, antes de que se confunda y empiece a hacer cosas que no corresponden, la corriente de colector. Esta corriente de colector dijimos que es igual a la ganancia de corriente del transistor. Voy a poner como beta multiplicado por la corriente de base, por I de base. En este caso, el valor de beta me dicen que es 200. Ponemos 200. Y esto multiplicado por los 19 microamperios. Entonces, ¿cuánto nos da esto, señor Villavicencio Kevin? Ok. 9 picoamperios. A ver, ¿cuánto? 3.8 microamperios. No estoy... Microamperios. Me parece que tengo mal picoamperios. Es miliamperios. Miliamperios. Sí, perdón. Miliamperios sale la respuesta. 3.8 entonces, por 10 a la menos 3. Esto que está pasando ahorita también pasa en las pruebas, también pasa en los exámenes. Usted tiene a veces dificultad en utilizar la calculadora.
Entonces, vaya cogiendo esos errores, fíjelos para que no se vuelvan a repetir, ¿no? 3,8 miliamperios, ya está. Ahora sí nos vamos por esta malla que tenemos en la parte derecha del circuito. Hacemos lo mismo, partimos de aquí arriba, en donde hay una fuente de 10 voltios, voy a poner, no importa, VSC, pongámosle ahí. Pasamos de más a menos, hay una caída de voltaje. Esa caída de voltaje se calcula como corriente de colector multiplicado por la resistencia RC. Estamos en este punto que sería el colector. Y para pasar de aquí hacia el emisor, tenemos que restar el voltaje colector emisor. Y llegamos a dónde? A este punto en donde aparece un potencial de 0. Entonces, como se da cuenta, en esta ecuacióncita de aquí, la única incógnita es el voltaje colector emisor. Entonces procedemos a despejar el voltaje colector emisor. Entonces en este caso sería VSC que vale 10 voltios menos la corriente de colector que vale 3,8 miliamperios. Esto va multiplicado por la resistencia de 1 kiloohmio. 1 kiloohmio. Y esta operación va a ser mentalmente el señor Pillajo Luis. Mentalmente, ¿cuánto da esto? Bueno, sería 10 menos 3,8. Eso me daría 6,2. Perfecto, señor Pillajo, muy bien. 6,2 voltios. Ya ve que es facilito utilizar la cabeza. No necesitamos calculador aquí, en esta materia. 6,2 voltios. Y ya está. Entonces, el punto estático de operación o punto de polarización, como también se lo conoce, estaría determinado por estos dos valores que acabamos de encontrar. Por un lado, la corriente de colector de polarización, 3,8 miliamperios, y luego por el voltaje colector emisor de polarización, que vale 6,2 voltios. Y se acabó el problema con este transistor. ¿Alguna pregunta, señor Redin Jan? No, Inge, ninguno. Ninguna. Muy bien, entonces vamos por buen camino. Bien, una vez que hemos hecho este análisis y que está más o menos entendido cómo es el proceso, ustedes van a repetir lo mismo, pero para el siguiente caso. Voy a poner aquí en vez de esta resistencia, voy a poner aquí una resistencia de 47K. A ver, pongámosle en negro. Una resistencia en la base de 47K. Bien, entonces repitan por favor lo mismo. Y el primero que me saque el voltaje colector emisor me avisa. Profe, me salió de menos 29,57. A ver, ¿cuál es su nombre?
A ver su nombre, por favor. Esteban Vinuesa. Menos 29, ¿cuánto? Menos 29,57 voltios. A mí me salió Ya. 6,1. Sí, que solo 6,1. 6,1 voltios, ingeniero. 6,1 voltios. ¿Positivo? Positivo. Bien. Entonces, ¿alguien más que dé su opinión? Sí, ingeniero, salió lo mismo, 6,1 voltios. Sí, Inge, 6,1 salió. Sí, Inge. 6,1. Bueno, entonces, comprobemos. El valor de la corriente de base va a quedar igual. Serían los 10 voltios menos el 0,7 de la juntura base emisor. Y esto va dividido para 47K. A ver, ¿cuánto da este cálculo? Por favor, voy a pedir al señor Delgado Eduardo que me diga cuánto sale esto. No está el señor Delgado, le ponemos falta. Inge, no se me conectaba el audio. A ver, dígame, ¿cuánto sale esa operación? Es A ver, no le escucho, señor Delgado. Inge, se me está desconectando, espérame un segundito. Ingeniero, el valor sale negativo, sale menos 30,27. Me equivoqué en un número. Bueno, ya estamos haciendo las operaciones. Espero que el señor Delgado se ponga pilas y me diga cuánto sale esto. Bueno, parece que no hay cómo trabajar con el señor Delgado. No le escucho nada. Señor Mateo Morales, ¿cuánto da esta operación? 0,19 milivoltios. No, miliamperes, perdón. Milivoltios. Perdón, me confundo. 0,19 miliamperios. Ajá, miliamperes. Entonces, con esta corriente de base, sacamos la corriente de colector. El beta vale 200. ¿Cuánto da esa corriente de colector, señor Tayupanta Kevin? Da un valor de 39,57 miliamperios. ¿Cuánto? 39,57 miliamperios. 29,57 miliamperios. Miliamperios, ya. Entonces, de aquí, el voltaje colector emisor va a quedar igual a los 10 voltios menos 39,57 miliamperios multiplicado por 1K. Entonces esto me da menos 29,57 voltios. Entonces, en la primera respuesta estaba bien, ¿no? El señor Villavicencio. Entonces, si me sacaron los 6 voltios y una serie de otras respuestas, vean bien en dónde están cometiendo errores en una cuestión así de este tipo. Mire que es un circuito muy sencillo. Las operaciones son bien puntuales, las que tienen que hacer, no puede fallar aquí.
Ahora bien, vamos a pedir opiniones sobre este voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor estamos sacando de menos 29,57. ¿Qué le parece este voltaje, señor? Señor, vamos a ver quién no ha participado todavía. Señor Ceballos Jaime. ¿Qué le parece? Según la gráfica que nos mostró, estaría como hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y hacia abajo. No estaría dentro de las regiones que vimos. Bien, de acuerdo. Entonces aquí, con ese resultado ya surgen algunas dudas, ¿no es cierto? Entonces verán, tal como hemos puesto a este transistor, la corriente que baja desde el colector sigue este trayecto. La corriente que viene por esta otra rama seguiría a su vez el trayecto de aquí. De esa manera. Si es que esto es así, entonces el mayor potencial debería estar en el colector y el menor potencial en el emisor. Lo que me dice que deberíamos tener un voltaje colector emisor mayor que 0. Pero resulta que aquí el voltaje colector emisor es de menos 29. Es un voltaje negativo este. Este voltaje es menor que 0. Entonces aquí necesitamos observar lo siguiente. Este, al ser un transistor NPN, debe cumplir con esta condición. Acuérdense, las gráficas que vimos, el voltaje colector emisor estaba a la derecha, ¿no es cierto?, del eje coordenado. Cuando usted obtenga, en algún caso, un voltaje negativo, como estamos sacando aquí, significa que el transistor está saturado. Y por lo tanto, al ser esto cierto, la formulita que vimos, que la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base, esta formulita de aquí ya no sirve, ¿sí? Entonces, cuando usted en un transistor NPN calcule el voltaje colector emisor y le dé un voltaje negativo para este transistor NPN, verá, significa que el transistor está saturado. Eso quiere decir que tanto la juntura base emisor como la juntura base colector están polarizadas directamente, ambas. Y por lo tanto, esta formulita que relaciona la corriente de base con la corriente de colector ya no puede utilizar usted. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si el transistor está saturado, tenemos que escribir, diríamos a continuación de esta fila de aquí, donde ya encontramos el voltaje colector emisor negativo. Automáticamente hacemos la corrección y decimos, el voltaje colector emisor corresponde al de saturación. Y el valor que vamos a utilizar para este caso es de 0,2 voltios.
¿sí? Entonces, usted saca un voltaje colector emisor negativo, ya sabe que algo está pasando aquí, esto no es correcto, entonces concluye que el transistor está saturado. Luego de eso, inmediatamente pone el voltaje colector emisor que debe tenerse realmente en este circuito. Si usted lo pudiera medir, por ejemplo, usted arma esto de aquí y mide el voltaje colector emisor, lo que le va a dar es esto de acá, 0,2 voltios. El transistor está saturado. Si el voltaje colector emisor es de 0,2 voltios, el voltaje que tengo en el colector, ¿cuánto sería? Señorita Yanes, Araceli, ¿cuál sería el voltaje que tenemos en este caso en el colector? Está la señorita Yanes, le ponemos falta, ¿no? Entonces, señor Torres Isa, Torres Ángel, ¿cuál sería el voltaje de colector? El voltaje de colector sería menos 5.91. Dios mío, ¿qué estaba haciendo usted, vea? ¿Qué problema está resolviendo? A ver, señor Tayupanta Kevin, si el voltaje colector emisor de saturación vale 0,2 en este circuito, ¿cuál sería el voltaje de colector? Los 0,2. 0,2, correcto, gracias, señor Tayupanta. El voltaje de colector sería de 0,2 voltios. O si usted quiere, haga voltaje colector emisor es igual a voltaje de colector menos voltaje del emisor, y eso iguale a 0,2. Como el voltaje del emisor está a tierra, despeje el voltaje de colector y le queda 0,2 voltios. Entonces, con esto de aquí, usted ya podría calcular cuál es la corriente que está bajando por esa resistencia de 1 kiloohmio. Esa corriente viene a ser la corriente de colector. Entonces, la corriente de colector va a quedar igual a la fuente que tenemos ahí de 10 voltios, menos el voltaje que tenemos en el colector, 0,2 voltios. Esto dividido para 1 kiloohmio. Entonces, ¿cuánto da esto mentalmente, señor Portilla Vinicio? 9,8. 9,8. ¿Qué cosa? Voltios. Perdón. Sí, sería miliamperios. Miliamperios. Gracias. Ya, entonces, esta es la corriente que está realmente pasando por el circuito. 9,8 miliamperios. Entonces, habría que hacer este estudio, este razonamiento aquí. Tenemos voltaje colector emisor negativo, ya sabemos que en este transistor no puede ser eso. Y por lo tanto, hacemos este recálculo. Voltaje colector emisor negativo me indica que el transistor está trabajando en la región de saturación. Y si está en la región de saturación, el voltaje colector emisor es igual a 0,2 voltios. Sacamos voltaje de colector y recalculamos la corriente que realmente está bajando por allí. ¿Sí? Entonces, como usted ve, con esta corriente de colector de 9,8 miliamperios podríamos dividir para el beta y tener la corriente de base. Y con esa corriente de base encontrar el valor límite de esta resistencia que hemos puesto en la base para que el transistor esté a punto de saturarse. Entonces, aquí diríamos la resistencia de base en el límite prácticamente de saturación del transistor va a ser igual
a los 10 voltios que tenemos ahí arriba, menos el voltaje base emisor, que sería 0,7, esto tendría que dividir para la corriente de la base, que sería 9,8 miliamperios, dividido para los 200, que es el beta. ¿Cuánto da esta resistencia, señor? Señor Valencia Dylan. Ya lo estoy haciendo. ¿Cuánto da eso? A ver, no hay el audio del señor Valencia. Me da 189.8 kilo ohmios. 189.8 kilo ohmios. Gracias. 189,8 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, antes teníamos aquí 470K, me parece, ¿no es cierto? Quiere decir que esa resistencia que era de 470K podemos irle disminuyendo hasta máximo 189,8K. Si le pongo allí en la base una resistencia más chiquita que esta 189,8K, este transistor va a estar ya completamente saturado. Entonces, de esta forma podríamos calcular hasta qué valor de resistencia puedo poner aquí y seguir utilizando la relación de corriente de colector con corriente de base a través del beta. ¿Sí? Resistencias más pequeñas hacen que esta ecuación ya no me sirva. ¿Sí? Entonces, mire, cuando usted quiera utilizar este transistor como switch, tiene que saturarle, obligadamente. ¿Por qué razón? Porque usted sabe, un switch eléctrico, un switch electromecánico, entre los dos contactos, cuando se cierran, no debe haber caída de voltaje. Ese es un switch electromecánico. Puede utilizar entonces un transistor como un switch que se conoce de estado sólido. En este caso, cuando el transistor esté saturado, equivale a un contacto normalmente cerrado. Hay una pequeña caída de voltaje de 0,2, pero para la mayor parte de aplicaciones eso no es influyente, no interesa. Bien, entonces, para la clase de mañana, todo el mundo tiene que ir a leer la polarización de transistores en el libro de Boylestar. Y mañana les voy a hacer preguntas sobre cómo dibujar la recta de carga estática y qué significa esa recta de carga estática. Eso está en el libro de Boylestar. Entonces ahora sí les voy a empezar a seguir. Atrás les voy a andar. Que me estudian aquí porque me estudian. ¿Está de acuerdo, señor Araque Reinaldo? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir para adelante, haciéndoles un seguimiento personalizado a todos ustedes. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Bien, entonces, si no tienen preguntas, la clase de hoy termina en este momento.